Bien, continuamos entonces con la siguiente sesión. Nos quedamos en los derechos que eh, están descritos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Habíamos visto en la anterior sesión los aspectos generales en cuanto se refiere a los derechos, ¿no? Los derechos a los que tiene digamos, a los que la ley le asiste a los titulares, ¿no? Ya hemos visto cada uno de estos derechos en qué consiste. Y ahora vamos a ver, bueno, también vimos, ¿no? La parte de derecho de acceso. Cuando se dice derecho de acceso, es que el titular, cualquier titular, un cliente, un proveedor, nosotros mismos como trabajadores o un postulante, en fin, en general, em, cualquier tipo de titular, cualquier categoría de datos, de titular de datos personales, sea cliente, sea proveedor, sea contratista, sea trabajador, sea postulante, etcétera, tiene derecho a conocer dónde se encuentra y quién tiene acceso a sus datos personales. El artículo 13, como ustedes pueden ver, lo describe claramente, ¿no? El titular tiene derecho a conocer y a obtener gratuitamente del responsable acceso a todos sus datos personales y la información detallada en el artículo precedente. Y como habíamos indicado anteriormente, no se necesita ninguna justificación. Es decir, yo puedo escribir un correo, un medio donde la empresa disponga para poder comunicarme y hacer esa solicitud, y yo no tengo por qué, digamos, sustentar ese pedido, ¿no? No hay ninguna justificación, ni un pedido, ni un sustento como para decirle el por qué estoy haciendo esa solicitud, ¿no? El responsable simplemente está obligado a responder a esa información. El responsable, según ley, dice que tiene que para ello brindar un método razonable, ¿no? Habíamos visto como ejemplo que, por ejemplo, en el caso de la empresa que estamos viendo, por ejemplo, aquí Deloitte, ¿no? Nos dice que él sí dispone este mecanismo, ¿no? Este método para que los titulares hagan uso de ese derecho, ¿no? Aquí habíamos visto que si damos clic acá, pues aquí la empresa ha dispuesto de una web, ¿no? En el cual pues los titulares pueden seleccionar cualquiera de esos derechos para que hagan uso de ese ejercicio que la ley le asiste, ¿no? Entonces, aquí está claramente, ahorita que habla el portal, ustedes van a ver que lo puedo hacer por este método, o miren, como dice acá, o bien, dice, ¿no? O bien pueden ponerse en contacto con nosotros a través de este correo electrónico. O sea, yo puedo escribir a este correo para hacerle llegar esa solicitud, ¿no? Es lo que está diciendo acá la ley, ¿no? Acá, ¿sí? Entonces aquí está cumpliendo, ¿no? Está mostrando que el método va a ser por un portal web o un correo electrónico, ¿no? Y aquí está claramente, ¿no? Si abrimos acá, miren, aquí incluso nos dice el país, ¿no? Miren, porque es una transnacional, ¿no? Vamos a poner, en este caso, fíjense todos los países que ya cuentan con políticas de tratamiento de datos personales, ¿no? Entonces vamos a poner acá Ecuador, por ejemplo, y nos va a mostrar, digamos, el mecanismo, una opción para que los titulares puedan hacer uso de sus derechos, ¿sí? En el país que le corresponda, ¿no? Con los derechos que le asiste la ley según el país, ¿no? En este caso Ecuador. O si no, miren, como bien dice acá, podemos enviar este correo acá, ¿no? Entonces el titular podría enviar este correo, pero necesita también adjuntar estos datos, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, no cualquiera puede enviar un correo y pedirle: "Oye, necesito que me digas qué datos, quiénes tienen acceso a mis datos personales, ¿no? Qué encargados, a qué transnacionales, etcétera, ¿no?". Tiene que adjuntar nuestro documento que acredite que efectivamente la persona es quien dice ser, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí están los datos
que en este caso esta empresa ha dispuesto, ¿no? Aquí dice qué derecho quieres hacer, ¿no? Dice acceso, dice, es un derecho a conocer los datos personales que tenemos de usted, para qué lo utilizamos y las condiciones del uso que le damos, ¿no? Tal como dice la ley. Bueno, dice que el responsable tiene hasta 15 días para contestar esa solicitud. Bien, entonces es un poco lo que habíamos visto en la anterior sesión. Ahora vamos a ver el siguiente derecho, que se denomina derecho de rectificación y actualización, ¿no? Dice, parecido al de arriba, ¿no? Dice, el titular tiene derecho a obtener del responsable de tratamiento, la rectificación y actualización de sus datos personales inexactos o incompletos. Dice, para tal efecto, el titular deberá presentar las justificaciones del caso cuando sea pertinente. En este caso sí sí se debe presentar una justificación, ¿no? Obviamente cuando sea pertinente, por ejemplo, ¿no? Mis datos personales, yo ingresé, pues, vivo en Quito, ahora vivo, después de un año, vivo en Loja, digamos, ¿no? Entonces yo quiero que esos datos personales que yo he ingresado anteriormente se rectifiquen y que la empresa no solamente lo rectifique, sino lo actualice en todos sus datos personales en los cuales haya registrado mis datos que yo he ingresado en algún momento, ¿no? En un portal web, por ejemplo, ¿no? Entonces dice que el titular tiene derecho, ¿no? A que el responsable, o sea, la empresa, ¿cierto? Que ha obtenido esos datos personales, pues haga esa actualización, esa rectificación, ¿no? Y además dice que el responsable de tratamiento deberá atender ese requerimiento, esa solicitud. Nos dice que hay un plazo máximo de 15 días, ¿no? Igual que acá, ¿no? 15 días. Y en este mismo plazo deberá informar al destinatario de los datos, de ser el caso, sobre la rectificación a fin de la que autorice. ¿Qué significa eso? Así que si, por ejemplo, un trabajador, ¿no? O un cliente, cualquier categoría de datos personales, cambia, por ejemplo, su domicilio, ¿no? Antes vivía en Quito, ahora vive en Loja, ¿sí? Esos datos personales, el responsable tiene que actualizarlos, pero no solamente el responsable como tal, sino que también tiene que hacer las gestiones para que, digamos, si tienen encargados, ellos también lo actualicen, ¿sí? Si tiene destinatarios, por ejemplo, un destinatario puede ser el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que lo hemos conversado en las sesiones anteriores, ¿no? El destinatario, el concepto de destinatario, según la definición de lo que dice la ley, es aquel que no es un encargado, no es un responsable. El destinatario aparece por ley. Por ejemplo, el destinatario es el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo no es un responsable. El Ministerio de Trabajo tampoco es un, digamos, encargado, ¿no? O sea, ninguna empresa ha encargado encarga datos personales al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Tributación. En ningún caso, ¿cierto? Sino que por ley las empresas están obligadas a enviar los datos personales de sus trabajadores a esas entidades. Entonces, esas entidades se convierten en destinatarios. Y cuando un titular solicita actualizar alguno de sus datos personales que ha registrado, pues necesita que em, no solamente el responsable actualice sus datos personales, sino que también sus encargados y los destinatarios a los cuales él periódicamente está enviando esa información, ¿no? Y acá dice efectivamente un plazo máximo para la atención de 15 días, ¿no? Derechos de rectificación y actualización. Acá también lo tiene, ¿no? Miren este portal, ¿no? Rectificación, ¿no? Dice, ¿no? Usted puede solicitar la corrección de su información personal en caso que esté desactualizada, incompleta o sea inexacta, ¿no? ¿Sí? Puedo rectificar, por ejemplo, dónde vivo. Hay casos en los cuales pues una rectificación requerirá más detalle, ¿no? De repente mi nuevo domicilio, digamos, mi nuevo celular, mi nuevo trabajo, un nuevo puesto laboral, qué sé yo, ¿no? Entonces, esos datos en el tiempo, un titular
va a ir cambiando, ¿no? Pues eso se va a ir actualizando y eso es natural, eso no está mal. Entonces hay que disponer del medio, así como lo ha hecho la empresa, para que los titulares hagan uso de ese derecho, ¿no? Acá está rectificación entonces, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto al artículo 14, ¿no? Luego tenemos el artículo 15, siempre derecho, ¿no? Derecho de eliminación, ¿no? Dice, el titular tiene derecho a que el responsable del tratamiento suprima o elimine sus datos personales cuando, miren, ¿no? Es como que yo le escribo a Deloitte y le digo, mira Deloitte, ¿sabes qué? Yo quiero que me elimines. Me elimines de tus datos personales. Alguna vez me escribí, me registré y quiero que me elimines. Deloitte está obligado, obviamente, a eliminar. Por eso dice acá, eliminar, ¿no? Usted puede solicitar su eliminación, su información personal de nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a las disposiciones previstas en la normativa aplicable. Especifica el apartado identificando en el rol de riesgo qué datos personales deseen eliminar y por qué. O sea, qué datos personales. De repente todo, de repente quiero que borre dónde vivo, quiero que borre de repente mi número celular, quiero que borre de repente, no sé, mi estado civil, ¿no? No lo sé. Está bien, puedo borrarlo. Bueno, el responsable está obligado pues también a proceder, excepto que hay algunas excepciones, como vamos a ver ahora. Miren, derecho a eliminación. Es cierto que el titular tiene derecho a solicitar a que el responsable borre sus datos personales. Eso sí, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo con eso. Aquí es más, la ley lo dice. Pero miren que la ley dice que el titular tiene derecho a pedir, a solicitar que el responsable en efecto borre sus datos personales, pero bajo ciertos criterios, ¿no? Criterio número 1, ¿no? Dice que el tratamiento no cumpla con los principios establecidos en la presente ley. O sea, yo voy a solicitar el borrado de tratamiento de datos personales, digamos, en el campo celular, ¿no? Porque de repente veo que la empresa me llama constantemente para ofrecerme ese producto, es demasiado, hay un hostigamiento, me envía propaganda excesiva o digamos, no estoy conforme con esas llamadas, ¿no? O sea, quiero que no me llamen, nunca más. Bueno, puede ser que sí, procede, ya está, lo borro. Dice, otro criterio es cuando el tratamiento no sea necesario o pertinente para el cumplimiento de la finalidad. De repente, en un principio, sí era necesario que yo le brinde dónde vivo, ¿no? Era necesario de repente porque dentro de la finalidad me decía que, oye, necesito tu domicilio, no sé, pues para enviarte facturas, no sé, para enviarte estados de cuenta, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso en este momento ya terminó, ya pagué todos mis servicios, ya pagué todo lo que le debía a esta empresa, y por lo tanto ya no quiero que me siga enviando ningún tipo de reporte, de facturas, boletas o publicidad. Entonces, para mí ya no es necesario. Entonces le escribo a la empresa, ¿no? Y le digo, bórrame, solicito que me borres de tus bases de datos, tus registros, ¿no? Es un criterio válido. Otro criterio válido es cuando las otras personas se han cumplido con la finalidad por la que fueron recogidos o tratados, ¿no? O sea, ya cumplieron su finalidad, ya acabó para lo que estábamos previsto en el contrato. Entonces, pues ya no trabajo aquí, o ya no soy cliente, o ya no soy proveedor, o ya no soy postulante. Entonces, elimíname, elimíname. Dice también que cuando haya vencido el plazo de conservación de los datos personales. Bueno, quedamos, ¿no? En que la empresa me dice, pues, oye, mira, tu datos personales solamente va a estar acá, no sé, 10, 15 años. ¿Está bien? Muy bien. Ahora elimina. Ya pasó esos 10, 15 años. Ahora necesito que lo elimines definitivamente. Eh, Otro criterio válido es cuando el tratamiento afecte derechos fundamentales o libertades individuales. Por ejemplo, hay casos, ¿no? Decía, ¿no? ¿Qué pasa si es que me doy cuenta de que mis datos personales pues han ido a un país que yo no quería? Se fue, pues, no sé, pues a Venezuela, no sé, a un país que, digamos, que hoy por hoy como que no es muy, la democracia o las libertades como que está en cuestionamiento, ¿no? Yo no quería eso. Y sin embargo, pues,
resulta que mis datos personales están en ese país. No, ¿sabes qué? Elimínalo. No satisface lo que yo quería. Entonces, yo no tengo seguridad de que esos datos personales caigan en malas manos en ese país o de manera maliciosa luego se trate, ¿no? Entonces, pongo mi solicitud y digo, borra, ¿no? Borra. Luego dice, cuando revoque consentimiento prestado o señale no haber logrado para uno o varios fines específicos, sin necesidad de que me dé justificación alguna. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo digo, mira, consentí efectivamente, ¿no? Te di mis datos personales, yo soy consciente de que en algún momento me registré, ¿no? En un portal web, ¿no? Como cliente, de repente para hacer una compra, para pedir una beca, un curso, etcétera. Eso viéndolo desde el punto de vista del cliente, ¿no? Pero si, por ejemplo, si somos trabajadores también, ¿no? De repente ya no trabajamos 2 años, el tercer año ya renunciamos, nos vamos a otro trabajo. Puede ser, no está mal, ¿no? Todo eso puede pasar. Podemos ser un proveedor también. Ojo que todo esto de hecho de eliminación tiene cualquier categoría titular. Puede ser un cliente, como también un trabajador, como también un proveedor, como también un postulante, cualquier categoría de titular de datos personales, cualquier. Y dice, ¿no? Revoque el consentimiento prestado, señala no haberlo logrado para uno o varios fines sin necesidad de que me dé justificación. O exista una obligación legal. Entonces, por ejemplo, ¿no? Em, Resulta pues que este, hay un mandato judicial que está ordenando, ¿no? Que se me permite pues solicitar a la empresa, al responsable, que elimine mis datos personales y por lo tanto no necesito estar justificando, simplemente hay un sustento legal de por medio, que el titular sabe que es así, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Que el responsable de tratamiento de datos personales implementará métodos y técnicas, ya sabemos cuál es este método, aquí está, ¿sí? Métodos o técnicas orientadas a eliminar, ¿no? Hacer ilegible o dejar irreconocible de forma definitiva y segura los datos personales, obviamente del titular, ¿no? Esta obligación la deberá cumplir en un plazo máximo, como dice acá, de 15 días de recibir la solicitud por parte del titular y además será gratuito. Entonces, fíjense, con estos criterios, con estos criterios, eh, un titular puede solicitar la eliminación, la baja, la supresión de sus datos personales en esa entidad, ¿de acuerdo? En esa organización, ¿no? En esa empresa. Y siempre considerando algunos de esos 7 criterios. Si la solicitud se marca en alguno de esos criterios, de esos 7 criterios, entonces la empresa debe proceder. Definitivamente tiene que proceder, ¿no? Tiene que eliminar esos datos y tiene máximo hasta 15 días para hacerlo. ¿Sí? Eso aquí la ley lo dice claramente, ¿no? Y bueno, acá está el mecanismo que la empresa, un ejemplo, ¿no? Del mecanismo que dispone la empresa para tal fin. Luego tenemos el siguiente derecho, que es el derecho de oposición, ¿no? Dice que el titular tiene derecho a oponerse o negarse al tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos. Lo que había comentado anteriormente, ¿no? Me opongo a que haya una campaña publicitaria que use mi nombre. Me estoy oponiendo, ¿no? Y eso tiene que ver con el criterio número 1, que dice que no se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública o de interés público, porque el tratamiento está ordenado por ley. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa hace promociones, propaganda con mi nombre y lo hace público por redes sociales, a mí me afecta mi libertad. Entonces, yo no me opongo a eso. ¿Sabes qué empresa? No vuelvas a hacer eso. Retírame esa propaganda, publicidad. No estoy de acuerdo. Me opongo a esa publicidad que hace uso de mis datos personales en redes sociales. Ahora, ¿qué pasa si la empresa utiliza los datos personales de nosotros
por un fin público, por digamos, una finalidad pública. Por ejemplo, en los tiempos de COVID, en los tiempos de COVID, ¿no es cierto? Lamentablemente, pues muchas personas murieron. Todos los países, ¿no? Tenían un registro de las personas que estaban vacunadas, ¿no? Entonces, de repente, si es un interés público, divulgar a las personas cuántas vacunas tienen, ¿no? Cuántas le faltan, etcétera. Como es un interés público por un tema de un contexto de epidemia, es válido, ¿no? Entonces, el titular no puede oponerse a eso porque son campañas de interés nacional, ¿no? De interés público, interés nacional. Y además, obviamente, el tratamiento está permitido por la ley, ¿no? Eso es algo así con lo que pasó, pues, con el tema del COVID, ¿no? Entonces, em, el siguiente criterio para los cuales el titular tiene derecho a oponerse es que el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa. El interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de datos personales que le concierna, incluida la evaluación de perfiles, en que el caso los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines, ¿no? Lo que hace un momento les decía, ¿no? Si yo sé que están haciendo uso de mis datos personales para perfilar, para segmentar, para uso de marketing, me opongo. No quiero eso, ¿no? Y hago esa solicitud. El tercer criterio dice, cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un ente legítimo previsto en el artículo 7, y se justifique en una situación concreta personal titular, siempre que una ley no disponga lo contrario, ¿no? Con esos tres criterios, el titular tiene derecho a negarse o oponerse al tratamiento de esos datos personales, ¿no? Entonces, esos son los tres criterios que de acuerdo a este artículo 16, un titular tiene derecho a oponerse. Entonces, hay tres criterios, ¿no? Entonces, bueno, dice el responsable de tratamiento dejará de tratar los datos personales en estos casos, salvo que acredite motivos legítimos e imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y la libertad de titular o para formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, ¿no? Dice que esta solicitud debe ser atendida dentro de un plazo de 15 días. Bueno, dicho de otra manera, pues, ya se había comentado, el oponerse mayormente es por un tema de, digamos, de mercadotecnia o mal uso de sus datos porque no es de un interés legítimo, ¿no? Pero si es, por ejemplo, como en tiempo del COVID, como dice, o en una guerra, en un conflicto, en una situación de emergencia, en una situación de emergencia nacional, sea cual fuera el motivo, en ese caso, pues, la titular no podrá oponerse porque sus datos personales, pues, estarán siendo utilizados con un interés legítimo, con un interés nacional legítimo. Si es de un interés nacional, si es de un interés público, entonces, pues, ni modo, no se puede oponer, ¿no? Por ejemplo, una universidad, ¿no? Que toma un examen de admisión, ¿no? No sé, pues a 5.000 alumnos, ¿no? Por una cantidad de plazas. Entonces, en la noche o al día siguiente salen los resultados de las plazas, ¿no? Ingeniería industrial, tantos postulantes ingresaron. Ingeniería de sistema, tantos. Medicina, tantos. No sé, trabajo social, tantos. Y ahí se quienes ingresar con determinado puntaje. Entonces, esa, por ejemplo, si esa es la forma como la universidad hace el conocimiento al público para que las personas que hayan postulado sepan cuál es el resultado, si fue aceptado o no, entonces es válido. Entonces un titular no puede oponerse para decir, oye, mira, ¿por qué estás publicando mis nombres, apellidos, mis notas? ¿Por qué estás haciendo? Bueno, lo que pasa es que hay un interés legítimo, que en este caso con una universidad nacional, pues publica en los periódicos pues, el resultado de los exámenes, quienes ingresaron, su puntaje y todo, ¿no? Y en realidad aparecen ahí nombres y apellidos, ¿no? Aparecen datos personales. Entonces el titular no puede oponerse porque eso ya está previsto por ley. La ley lo ampara. Por lo tanto, no puede, es un interés legítimo,
Entonces, por eso de que no está la universidad, en este caso, que hace su concurso, no está obligado pues a aceptar esas solicitudes de derecho de oposición, ¿no? Igual que los otros casos anteriores, nos dice que la solicitud debe ser atendida dentro de un plazo de 15 días. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Bueno, y acá también, pues, acá también el derecho de oposición, ¿no? O sea, acá, ¿no es cierto? Dice, ¿no? Incluyendo decisiones individuales automatizadas, ¿no? También hemos hablado de cuándo puedo ponerme para hacer para ponerme para cuando se realiza una decisión automatizada, ¿no? Sabemos que también es un derecho que tiene el titular para, digamos, oponerse a una situación, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Usted puede solicitarnos que no utilicemos sus datos personales para fines específicos o bien a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado de tus datos personales, en orden de perfiles automatizados, ¿no? Este derecho lo puede ejercer cuando considere que el tratamiento de sus datos personales, aún siendo ilícito, le ocasiona un perjuicio en virtud de sus circunstancias particulares. ¿No? Es lo que hablamos, ¿no? Me opongo a que yo pido un préstamo, ¿no? Me sale un banco, ¿no? Que me hace un préstamo y en 2 minutos me dice si accedo o no accedo al préstamo. Me opongo a que con mis datos personales tenga este resultado sin yo saber cuál ha sido el criterio. Entonces también puedo oponerme, ¿no? No quiero que a mí me evalúen de esa forma automatizada. Quiero que me evalúen de la manera tradicional. Es decir, que me llamen, que me asignen una cita en ventanilla y presencial para estar mis documentos y que el representante del banco me diga, mira, aplicas o no aplicas, pero en base a un criterio ya en el cual el titular presencialmente está asegurándose que no hay una discriminación, un sesgo, ¿no? Para uno tomar una decisión, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa de que esas aplicaciones web que tienen los bancos, como te dicen, en 2 minutos, en 1 minuto, pon tu documento, tus datos, y un préstamo te lo hago en 2 minutos? Y sí es cierto, realmente, sí es cierto. Solo tienes que poner tu cédula y seguramente esa aplicación hace consultas para ver tu estado crediticio, ¿no? Cómo es tu comportamiento crediticio. Pero ¿qué pasa si es que hay un sesgo y el resultado que dice, oye, no accedes al préstamo? Eh, el titular tiene derecho a saber por qué no tiene derecho al préstamo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el criterio de denegación? Entonces me opongo a ese tratamiento de datos personales. No quiero que me traten así. Igual aquí, reitero, esta solicitud debe ser atendida dentro de un plazo de 15 días. El siguiente derecho se refiere a la portabilidad, ¿no? Dice que el titular tiene el derecho a recibir del responsable del tratamiento de sus datos personales en un formato compatible, fíjense, ¿no? Actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservar sus características, o a transmitirlas a otros responsables. La Autoridad de Protección de Datos Personales deberá dictar la normativa para el ejercicio del derecho a la portabilidad. Dicho de otra forma, ¿no? Como se indiqué anteriormente, portabilidad es del verbo portable, ¿no? Cuando digo portable, quiere decir pues que mis datos personales que están en una empresa A, si yo me voy de la empresa A, me voy a la empresa B, yo necesito que esos datos personales y la estructura que esté siendo utilizada en el tratamiento de esa empresa A, yo la pueda llevar como referencia a la empresa B. Puede ser su competencia, además, ¿no? Por ejemplo, miren, sabemos que hay empresas telefónicas en todos los países que compiten entre sí. Por ejemplo, Telefónica, ¿no? Telefónica con, no sé, pues, otro proveedor de internet, no sé, Claro, ¿no? No sé, otro proveedor en general, ¿no? Entonces, ¿qué dice este derecho, ¿no?
de portabilidad que el usuario puede pedir, decir, oye, mira, todos estos datos que yo tengo de facturación con esa empresa A, quiero que me las digas, quiero que yo como titular pueda descargar esa información, por ejemplo, en un PDF, por eso dice legible, compatible, ¿no? Esa información que me va a llegar a mí tiene que ser un formato como PDF. ¿Quién no tiene PDF, no? PDF lo podemos leer hasta en el celular. Pero si me envía, pues, un documento, un archivo en un formato que solamente se entiende por esa empresa A mediante una herramienta de software y que luego no lo voy a poder utilizar en otro proveedor, ya eso es una violación a la portabilidad, ¿no? Entonces, portabilidad quiere decir que yo mis datos personales los puedo llevar de la empresa A a la empresa B sin ningún tipo de herramienta de software de por medio. O mejor dicho, una herramienta de software desconocida, específica, que solamente funcione una empresa A, ¿no? Típico caso ocurre, por ejemplo, cuando tú quieres migrar tus datos personales, tus correos, ¿no? Tus informes que contienen datos personales, digamos, de un correo Gmail a un correo Office 365, ¿no? Lo que tú migres allí de un correo a otro, digamos que estás migrando de proveedor de buzón de correo electrónico, y eso no está mal, está bien, las empresas suelen hacer eso, ¿no? Suelen, digamos, suelen tener diferentes, cambios de proveedores, eso no está mal, ¿no? De repente es menos costoso, más eficiente, no sé, tiene otras características de seguridad que el otro proveedor no tiene. Bajo ese esquema, entonces, la portabilidad dice de que si yo voy a migrar todos mis correos de Gmail, lo debería leer también en mi correo de Office 365. O viceversa, si voy a migrar de Office 365 a Gmail, también. Office 365 tiene que utilizar un formato estándar, de tal manera que cuando yo lo cargue en mi Gmail, no haya ningún problema. No necesito una herramienta, un procedimiento complejo que tenga que hacer para poder leer mis correos que tenía anteriormente, con otro proveedor anteriormente. Por eso acá dice, ¿no? En un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable, ¿no? Correo Gmail tiene que ser claramente interoperable con el correo Office 365. Si eso no ocurre, entonces no hay portabilidad, ¿no? No hay portabilidad. ¿Ok? Bueno, eso se refiere al derecho a la portabilidad, ¿no? Y además dice, ¿no? Que el titular podrá solicitar que el responsable de tratamiento realice transferencia o comunicación de sus datos personales a otro responsable de tratamiento en cuando fuera técnicamente posible. Es decir, por ejemplo, si por ahí hay un problema, no hay compatibilidad entre Gmail o Office 365 o viceversa, yo puedo pedir, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Gmail, por favor, tengo problemas de compatibilidad. Los correos en Gmail no los puedo cargar en mi correo de Office 365. Por favor, ayúdame a solucionarlo. Por eso dice, ¿no? Podrá solicitar que el responsable realice transferencia o comunicación. Dice, y sin que el responsable pueda aducir impedimento en cualquier orden con el fin de realizar el proceso. Es decir, yo le digo, oye, Gmail, yo quiero por favor que mis correos, mis 2 gigas de correos que tengo contigo, ahora ya no lo voy a usar, la voy a usar Office 365. Pido por favor, ayúdame porque tengo problemas de inmigración, estoy migrando mis buzones, ¿no? Entonces el responsable, Gmail no puede oponerse, no puede decir, bueno, lo voy a ver cuando tenga tiempo. No, ¿no? Porque eso sería ralentizar el acceso, ¿no? Demorar, eso no puede hacerlo. Por eso dice, ¿no? La ley lo dice bien claro, ¿eh? Y sin que el responsable pueda aducir impedimento de cualquier orden con el fin de ralentizar el acceso. El acceso, la transmisión o reutilización de datos por parte del titular o de otro responsable de tratamiento, ¿no? Luego de completar la transferencia de datos, ¿no? Por ejemplo, estás migrando tus buzones del Gmail a Office 365 o viceversa, dice que el responsable que lo haga procederá a su eliminación, salvo que el titular disponga de su conservación. El responsable que recibió la información asumirá las responsabilidades contempladas en esta ley. Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Que si yo ya migré mis buzones a Office 365, entonces a partir de ahora Office 365 es el que también asume
todos los requisitos legales que aplica desde el punto de vista legal, ¿no? Y el anterior, ¿qué pasó? Bueno, elimínalo, ¿no? Ya dejamos de ser, dejé de ser, pues, digamos, cliente del email, ¿no? O viceversa, ¿no? Dice que para que proceda el derecho a la portabilidad es necesario que se produzca al menos una de las siguientes condiciones. Es importante, ¿no? Que se produzca al menos una de las siguientes condiciones, ¿no? Que el titular haya otorgado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos, ¿no? La transferencia de comunicación será entre responsables del tratamiento de datos personales cuando la operación sea tan posible. En caso contrario, los datos deberán ser transmitidos directamente al titular. Es decir, ¿no? Como dije hace un momento, ¿no? Quiero transferir mis correos de Gmail a Hotmail, ¿no? O, perdón, a FTC5, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O quiero, por ejemplo, enviar una base de datos que está en Amazon y lo quiero migrar a Azure, digamos, ¿no? También eh, es un criterio, ¿no? Un ejemplo de lo que estamos viendo. Dice que el tratamiento se efectúe por medios automatizados. Por eso dice, ¿no? Para que proceda el derecho a la portabilidad es necesario que se coloquen al menos unas siguientes condiciones. Que se efectúe por medios automatizados, claro, una aplicación, ¿no? Porque hacerlo manualmente eso ya no procede, ¿no? Hoy en día la portabilidad ya se hace de manera automatizada, ¿no? Tú descargas un correo y automáticamente lo cargas en otro, ¿no? No tienes que hacer algo manual allí en cuanto se refiere a desarrollar código, un proceso, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Descargas y lo cargas en otro correo, Gmail, lo ejecutas, lo cargas en Office 365, y entonces eso es automatizado. Además, para que proceda este derecho es que se trate de un volumen relevante de datos personales según los parámetros definidos en el documento, ¿no? Ah, mira, tengo 2 gigas de correos en mi Gmail. Lo quiero cargar esos 2 gigas en mi buzón nuevo de Office 365. Lo puede hacer, es un volumen bastante grande, ¿no? ¿Cuántos correos habrá? Pues 2000, 3000, no sé. Entonces, es un volumen relevante. También procede cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos del responsable o encargado, o al titular en el ámbito de derecho laboral y seguridad social, ¿no? Claro, porque de repente, digamos, ¿no? El titular tiene contratado un seguro médico con una empresa A, ahora quiere cambiarse con una empresa B, que de repente es su competencia. Entonces, toda esa transferencia, todos esos descuentos, ¿no? Esos beneficios con su datos personales deben pasar del servicio A al servicio B y de forma transparente, de empresa a empresa. Entonces, o si no, de empresa titular y luego el titular se lo pasa a la nueva empresa, ¿no? Entonces, todos estos son criterios válidos para asegurar la portabilidad, ¿no? Si es que en la portabilidad no podemos, si queremos portar, ¿no? Y queremos habilitar este derecho, em, debería cumplir uno de estos criterios, ¿no? ¿Sí? Dice que esa transferencia o comunicación, transferencia, ¿no? Transferencia de correos de Gmail a Office, por ejemplo, ¿no? O comunicación debe ser económica y financieramente eficiente, expedita y sin trabas, ¿no? O sea, ya, yo voy a pasar mis correos de Gmail a Office 365. Bueno, eso es económico, ¿no? No es muy caro hacer eso, ¿no? Es más, a veces debería ser algo bastante económico, ¿no? Incluso gratis, en la medida de lo posible, ¿no? Sin mayores costos. Y debe ser sin trabas, ¿no? No que necesitamos desarrollar un software para hacer la compatibilidad. No, eso está mal, ¿no? Por eso se debe decir, ¿no? Que el derecho, la data el formato en el cual los titulares ingresan datos personales tiene que estar en un formato que sea común. No puede ser un formato demasiado propietario y que ningún otro proveedor lo pueda leer. No, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, PDF lo leemos en todos lados, ¿no? Tu sistema operativo es compatible. Dice que no procederá este derecho cuando se trata de información inferida, derivada, creada, generada u obtenida a partir del análisis o tratamiento efectuado por el responsable de tratamiento de datos personales con base en
en los datos personales proporcionados por titular, como es el caso de los datos personales que hubieran sido sometidos a un proceso de personalización, recomendación, categorización o creación de perfiles. Entonces, estos son los criterios para, digamos, para solicitar el derecho a la portabilidad, ¿no? ¿Ok? El siguiente, acá también, ¿no? Deloitte, por ejemplo, aquí también hace uso, ¿no? De la portabilidad, ¿no? Aquí en este derecho, ¿no? Dice, ese derecho este derecho que usted tiene a recibir sus datos personales que haya proporcionado a la firma en un formato estructurado, uso común y por medio electrónico, y para estos datos sean transmitidos a otros responsables, ¿no? Yo quiero llevármelo, esos datos personales, esa información a otro proveedor. Debe ser un formato estructurado, legible, de esta manera que el otro proveedor también lo conozca, ¿no? Por ejemplo, el PDF, me lo llevo de la empresa A a la empresa B, es un PDF. Ahí estoy asegurando lo que se llama, pues, la portabilidad, ¿no? La portabilidad. Bien, si bien es cierto, acá esto es muy importante, amigos. Fíjense acá, ¿no? Todos estos derechos que hemos hablado, ¿no? Los famosos derechos ALCOS, hay algunas excepciones que hay que tener en cuenta y que es importante comunicarles, comentarles, porque son excepciones. O sea, digamos, no todas las solicitudes van a proceder, hay excepciones. Entonces, leamos, por ejemplo, este artículo 18, ¿no? Un momento, por favor.
Entonces, les decía que este artículo 18, si bien es cierto, la ley contempla todos estos derechos que hemos visto, ¿no? Derechos de acceso, rectificación, autorización, eliminación, oposición, portabilidad, ¿no? Eso son derechos que la ley efectivamente los menciona, como hace un momento hemos visto. Sin embargo, hay algunas excepciones a los cuales el responsable, o sea, la empresa que ha obtenido esos datos personales, puede declarar improcedente, es decir, contestar a los titulares, a quienes lo soliciten, ¿no? La negativa, ¿no? El rechazo, ¿no? La objeción, digamos, la improcedencia de esas solicitudes. Por eso dice, ¿no? Ejercicios de los derechos de rectificación, actualización, eliminación, oposición, anulación y portabilidad. Entonces, ¿qué dice acá, no? No proceden los derechos de rectificación, autorización, eliminación, oposición, anulación y portabilidad en los siguientes casos, ¿no? Y esto es importante también de notarlo, amigos, porque, repito, no todas las solicitudes van a ser declarados procedentes. Eso va a depender. Hay casos en que no, en que son improcedentes. Y estos son los casos, ¿no? Dice, si el solicitante no es el titular de los datos personales o su representante legal no se encuentra debidamente acreditado. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar, ¿no?, una solicitud a Deloitte, digamos, ¿no? Y le digo, mira, quiero que elimines mis datos o que rectifiques. Y resulta que yo no soy la persona. Quiero que eliminar los datos personales de alguno de ustedes, ¿no? Envío un correo aquí, a este correo le digo, oye, quiero eliminar los datos personales de tal persona. Pero yo no soy esa persona. Yo estoy suplantándola, ¿no? Estoy haciendo una solicitud por otras personas, salvo que yo tenga la debida representación legal. Ahí sí no procede, ¿no? Pero si no tengo ninguno de los dos, no soy la persona y tampoco tengo la representación legal, obviamente pues la empresa va a declarar la solicitud improcedente. Si no, pues cualquiera haría esta solicitud a este correo y ya está. No es así. Por eso es que las empresas, como ustedes pueden ver, para que estas solicitudes puedan ser atendidas, necesita documentación. Y aquí en la narrativa hay que ponerlo, ¿no? ¿Qué documentación necesita para que la empresa se asegure que realmente el titular es quien dice ser o está debidamente acreditado por un representante legal, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Y no procede, pues, si no eres tú, pues, no es la persona titular, si no ha sido suplantada, o no tiene un representante legal debidamente acreditado. Entonces, ahí, improcedente, ¿no? El segundo caso es cuando, como lo dice acá, cuando los datos son necesarios para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. Típico caso, ¿no? ¿Qué pasa si es que el titular, eh, digamos, envía un correo acá a esta dirección o hace esa solicitud aquí por este mecanismo, ¿no? Porque aquí dice que cualquiera de los dos va a funcionar, y dice, oye, ¿sabes qué, Deloitte? Quiero que me elimines de tu registro de datos personales. Y aquí está mi documento. Todo es válido, mis nombres, apellidos, te envío mi número de cédula. Todo lo que tú me pides, aquí está. Soy yo, realmente. Y quiero que me elimines. Bueno, lo que va a hacer Deloitte se va a tomar esos 15 días, va a analizar bien y si, por ejemplo, detecta que yo o una persona, ¿no?, está haciendo esa solicitud y todavía tiene una deuda pendiente, todavía hay pagos pendientes, producto de un servicio que todavía está en ejecución, pues dice, oye, ¿cómo quieres que te elimine si todavía tenemos una relación contractual? Todavía me debes, ¿no? Eso es lo que va a decir de Deloitte. Todavía estás pagando un servicio, entonces no te puedo eliminar. Es como que ustedes, ¿no? Tenemos en estos momentos, porque todos pagamos un servicio de telefonía, ¿no? Y normalmente esos servicios de telefonía pues son por un año, 2 años, ¿no? ¿Qué pasa si a los 5 o 6 meses se nos ocurre, oye, ¿sabes qué? No sé, pues Telefónica, mira, bórrame de tu dato personal. No puedes.
Telefónica va a contestar, oye, ¿cómo te voy a borrar si todavía tenés un contrato de por medio? Hemos firmado un contrato y está vigente. No, no se puede borrar. Entonces se declara improcedente. Hay otro criterio por el que puede ser declarado improcedente. También dice cuando los datos son necesarios para el cumplimiento de una orden judicial, resolución o mandato motivado de una autoridad pública competente. ¿No? Un caso muy similar. A ver, estoy en un litigio con una empresa, digamos, ¿no? Eh, Todavía está en un proceso judicial, todavía no se ha ejecutado nada, todavía no hay una resolución judicial determinante, vinculante, resolutiva, final, no, todavía no lo hay. Y a mí se me ocurre, ¿sabes qué? Empresa, bórrame de tus datos personales. ¿Y qué va a pasar? Que la empresa es improcedente. ¿Cómo te voy a borrar si todavía hay un proceso que está de por medio y es necesario para todo el marco legal judicial que se estamos aplicando entre nosotros? Entonces no se puede. Improcedente, ¿no? Otro criterio es cuando los datos son necesarios para la formulación, ejercicio de defensa de reclamos o recursos. ¿Cómo te voy a borrar? Va a decir la empresa, ¿no? Si es que todavía, en caso de que tengas un reclamo, estamos en un servicio y tengas un reclamo, alguna queja, alguna consulta, no se puede, ¿no? Improcedente, ¿no? Ya sea que lo quieras eliminar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Eh, el otro criterio es cuando se pueda causar prejuicios o a derechos o afectación a intereses legítimos de terceros y ello sea acreditado por el responsable de la base de datos al momento de dar respuesta titular a su solicitud del registro de derechos respectivo, ¿no? Entonces, mira, yo no puedo borrarte tus datos o no puedo modificarles porque va a afectar, digamos, ¿no? Digamos, el servicio de tributación, ¿no? Todos pagamos tributos, ¿no? Todos pagamos, lo que se llama, ¿cómo se llama? Tributos, ¿no? Tributos a, digamos, anuales, ¿no? Lo que se llama declaración de rentas, ¿no? Entonces, si uno de esos titulares, ¿no? Dice, oye, quiero que me opongo a que envíes estos datos personales, ¿no? No sé, pues al Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia de Tributación, ¿no? Ministerio de Salud, qué sé yo. No, pues no se puede, ¿no? Porque eso va a causar un perjuicio. La autoridad, pues no va a saber, pues, cuándo aplicar la Autoridad de Superintendencia de Tributos, ¿no? Cuánto debe pagar de impuestos. Entonces, eso no se puede. Improcedente, ¿no? Porque esa modificación que estás pidiendo, o esa eliminación, o esa oposición que estás pidiendo, va a afectar al interés legítimo de esos terceros, ¿no? Entonces, eh, durante el servicio de tributación es un interés legítimo, el Ministerio de Trabajo también, y así. Entonces, no puedo, pues, improcedente. No me pidas, pues, que te borre cuando tus datos van a ser usados por esas entidades públicas. Imposible, ¿no? Otro criterio es cuando se pueda obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso debidamente notificadas. La empresa puede decir, oye, ¿cómo te voy a, digamos, eh, actualizar en estos momentos, digamos, o perdón, no sé, pues, eliminar, ¿no? Tus datos personales si todavía hay un proceso judicial en curso, ¿no? De repente, no necesariamente entre ambas partes, ¿no? O sea, el responsable y el titular, sino de repente por una causa en la cual, lamentablemente, pues, el titular está involucrado, la investigación. No sé, una denuncia policial todavía no llega a, digamos, a una etapa, eh, digamos, ya de un juicio como tal, sino en una etapa preparatoria. Entonces todavía está en curso, está todavía en proceso. Entonces, no puedo hacer ningún cambio, ¿no? Los datos personales deben quedarse tal cual. Entonces, que se puede declarar improcedente, ¿no? Otro criterio dice cuándo los datos son necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión.
Bueno, eso también es, ¿qué pasa si es que esos datos, esas solicitudes tienen que ver con, afecta a, digamos, a que se ejerza el derecho a libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, digamos, eh, por ejemplo, cuando una empresa quiere expresar, digamos, una opinión, ¿no es cierto? Digamos, en términos económicos, por ejemplo, hay empresas que hacen opiniones del marco legal vigente, el marco económico vigente, el marco cultural, de esos socios, inversiones, qué sé yo, hacen uso de eso y para eso pues se basan en estadísticas propias de sus ventas. Por ejemplo, una empresa que dice, mira, este año vamos a crecer, mi empresa en este giro de negocio vamos a crecer pues en un, no sé, un 5% o un 7% de respecto del año pasado, vamos a suponer, ¿no? Y para eso hace una comparativa de sus clientes, estadísticas, ¿no? Hace un estudio estadístico de todas sus ventas que tiene con sus clientes. Eso es necesario. Entonces, no es que esté usando directamente los datos personales de los clientes, sino que indirectamente lo está haciendo para emitir una opinión, una expresión, digamos, ¿no? Mira, este año hemos mejorado nuestras ventas, ¿no? Entonces, en ese caso no se puede los titulares oponerse, ¿no? O no se puede declarar procedente esa solicitud. Dale un momento, por favor. Bien, el siguiente criterio para declarar la improcedencia de una solicitud es cuando los datos son necesarios para proteger el interés vital del interesado o de otra persona natural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces lamentablemente hay esos juicios, ¿no? Por paternidad o porque no se quiere ser responsable pues de un hijo, una hija, qué sé yo, lamentablemente, ¿no? Y entonces, y se quiere borrar ciertos datos personales, por ejemplo, el número celular o, digamos, una dirección domiciliaria, ¿no es cierto? Eso va a afectar, digamos, un posible, digamos, envío o un cumplimiento de una resolución judicial, por ejemplo, para un juicio por alimentos, ¿no? Entonces, eh, esos datos, o sea, la empresa puede decir, no los puedo cambiar, no los puedo modificar, no los puedo eliminar, porque eso en realidad va a afectar a otra persona natural, como son, pues, eh, digamos, los niños, niñas, ¿no? Que deberían estar haciendo cargo de un padre y una madre. Entonces, esa solicitud puede ser declarada improcedente basado en este caso. Pues un ejemplo, ¿no? El noveno dice, en los casos que medien interés público sujeto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos aplicados en la materia, al cumplimiento de los principios de esta ley y a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Bueno, pues, mira, tu nombre va a salir en la lista de, no sé, pues, de reclutas porque hay un problema interno, no lo sé, ¿no? Y hay una convocatoria, entonces, y van a ser citados a tal dirección de la A a la F, tales personas, de la F a la, no sé, pues, a la M en tal fecha. Y ahí va a decir todos los nombres y apellidos a presentarse en ciertos lugares geográficos, porque de repente hay una situación de emergencia en el país, ¿no? Que así lo requiere. Entonces el gobierno hace una publicación, no sé, en medios públicos, no sé, periódicos, medios de prensa, y el titular de datos personales pues no puede oponerse a eso. ¿Por qué? Porque es una emergencia.
es un interés público. Es el propio gobierno que está llamando, no sé, pues a reclutamiento, está llamando a emergencia, está llamando a personal de apoyo y está publicando los nombres y apellidos de las personas que han sido llamados, etcétera. Porque de repente el contexto político o el contexto nacional así lo requiere, ¿no? O de repente una lista de voluntarios, ¿no? Que van a hacerse pruebas médicas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Se solicita Ministerio de Salud en colaboración con la universidad, pues necesita gente que voluntaria para probar una nueva vacuna, digamos, no sé, pues contra el COVID. Entonces necesita voluntarios. Entonces, o gente, ¿no? Entonces, que haga esas labores. Ah, ya, entonces, bueno, se va como es un interés público, estamos en una etapa de epidemia, vamos a suponer, ¿no? Como fue en 2020, entonces, no hay una solicitud, no puede haber, no se puede declarar procedente, o sea, va a ser de todas maneras improcedente cuando un titular, pues, quiera oponerse, ¿no? A ese escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque es de interés público, interés nacional. Y el interés nacional prima sobre intereses individuales, ¿no? Luego en el 10 dice, no, en el tratamiento de datos personales que sean necesarios para el archivo de información que constituye patrimonio del Estado, investigación científica, histórica o estadística, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces el gobierno necesita hacer censos, ¿no? Censos nacionales, ¿no? Va casa por casa, va haciendo censos, ¿no? Para saber, digamos, la situación, cuántas personas están en el país, ¿no? No sé, pues 10 millones, 20 millones, 30 millones, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas viven en un determinado zona geográfica, ¿no? Su estatus económico, etcétera, ¿no? Entonces, esos datos personales van a ser precisamente para eso. Nos hace el censo, toma tus nombres y apellidos y saben dónde vives, en qué lugar vives, tu situación económica, no sé, tu celular, tu correo, etcétera. Datos. Entonces, no te puedes oponer a esos censos, porque van a ser utilizados para fines estadísticos, como ejemplo, ¿no? Entonces, ese tratamiento no nos podemos oponer, ¿no? O sea, en pleno censo o se va a programar un censo, tú no puedes decir, oye, yo no quiero que se conozca, pues, que mis datos personales aparezcan en esa estadística. No, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque corresponde a, a algo ya del Estado, ¿no? En este caso, un censo estadístico, ¿no? O de repente, ¿cuántas personas, pues, como histórico, cuántas personas están, digamos, ya ejerciendo, digamos, o están ya jubilados, cuántos están en una actividad zona económica, etcétera, ¿no? O cuántas personas hay en una localidad geográfica, ¿no? Versus una población de hace 10 20 años, ¿no? Para el crecimiento poblacional, digamos, ¿no? Eso también no nos podemos oponer a eso, no nos podemos eliminar eso. O una investigación científica, ¿no? Una vacuna, por ejemplo, que hace un momento les comentaba, ¿no? Entonces, en esos casos, el titular no puede oponerse a que se realice ese tipo de tratamiento de datos personales. No puede oponerse, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque estas son las excepciones que, digamos, estas 10 criterios por las cuales se puede declarar improcedente una solicitud. ¿Sí? Un momento, por favor.
Bien, entonces les decía que estas excepciones, estos criterios, ya no hay que pensarlo, ya está escrito acá, son los criterios para declarar improcedente una solicitud de un determinado titular, ¿no? Ya sea cliente, ya sea trabajador, ya sea proveedor, sea postulante, etcétera, ¿no? Puedes declarar improcedente. O sea, no siempre, reitero, todas las solicitudes van a ser atendidas. No. Habrá algunos casos en los cuales va a ser declarado improcedente. O sea, no se atiende esa solicitud, ¿no? Y eso es lo que acá también menciona, ¿no? Está, aunque no está mencionado las excepciones, es una buena práctica. Les recomiendo que por aquí estas excepciones las copien y las integren, digamos, en este modelo de política de privacidad, ¿no? ¿Para qué? Para que el titular sepa, pues, oye, por si acaso, no todo va a ser declarado procedente, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Ok, miren, entonces aquí, esta empresa, eh, está poniendo un mecanismo, ¿no? Para que los titulares ejerzan su derecho, ¿no? En este caso es una aplicación web, que ustedes pueden ver, ¿no? Y acá, o también lo pueden hacer enviando un correo electrónico, ¿no? Que es lo que normalmente las empresas utilizan, o bien una aplicación web, o bien una dirección de correo electrónico, a los cuales los titulares pueden escribirle para hacer uso de ese derecho, ¿no? Alguno de esos derechos. Bien, eso es lo que le quería comentar en cuanto a los derechos, ¿no? Y a las excepciones que existen, ¿no? Hay otro derecho también que se llama el derecho a la suspensión de tratamiento, ¿no? Que dice, ¿no? El titular tendrá derecho a obtener del responsable de tratamiento la suspensión de tratamiento de los datos. Cuando se cumplen los siguientes requisitos, o sea, eh, son criterios ya establecidos, ¿no? Dice, eh, o sea, ¿no? Va un titular, por ejemplo, le va a pedir a la empresa, le va a decir, suspéndeme el tratamiento, ¿no? No estoy de acuerdo. ¿Cuándo? Dice, ¿no? Cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales, mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos, ¿no? Entonces, mientras ocurre eso, o sea, le he enviado, le digo al titular, oye, mira, yo por si acaso ya no vivo en Quito, ahora vivo en Loja. Entonces, te pido por favor que lo actualices. Muy bien, el titular está obligado, salvo que hay una excepción, un criterio de excepción por la cual se declara improcedente. Suponiendo que sí se declare procedente, entonces yo puedo pedir que mientras eso sucede, mientras está haciendo validaciones, que se suspenda el tratamiento, ¿no? Se suspenda. Por eso se llama derecho a la suspensión del tratamiento. Es como decir, mientras estás atendiendo determinada solicitud, determinada información, yo tengo derecho a pedirte al responsable, pedir un tiempo para poder, hasta que se actualice, ¿no? Esa documentación en la, debidamente acreditada en la web, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Luego también puede pedir la suspensión, o sea, usted puede pedir la suspensión de su dato personal cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la suspensión de datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. O sea, si por ejemplo un titular se da cuenta de que sus datos personales, la empresa lo está usando de manera ilegal, ¿no? Está haciendo campañas políticas, por ejemplo, con mis datos personales, está haciendo llamadas telefónicas, está haciéndose pasar como que yo apoyo un determinado partido político, pero yo puedo pedir la suspensión. Y ¿sabes qué? Suspéndeme el tratamiento. No, no quiero que hagas más tratamiento conmigo porque veo que aquí hay un presunto acto delictivo, ¿no? Entonces, mientras estamos investigando, por favor, suspende. El otro criterio es cuando el responsable ya no necesite los datos personales para la finalidad de tratamiento, pero el interesado lo necesite para la formulación o el ejercicio de la defensa de la reclamación. Entonces, ¿qué pasa si es que tú quieres suspender el tratamiento, quieres hacer una solicitud pidiendo, oye, ¿sabes qué? Quiero que me suspendas el tratamiento. Eh, entonces, si se cumple de que el responsable ya no necesita tus datos personales porque ya se cumplió
la finalidad del tratamiento, pues lo puedes pedir, ¿no? Que se suspenda, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente todavía el interesado, el titular, puede hacer reclamación. Entonces, aún nos consultan las quejas. Entonces, mientras eso ocurre, entonces yo necesito que suspenda ese tratamiento. Y la ley aquí lo permite, ¿no? Otro criterio, por eso que dice, ¿no? Siempre pensando que cuándo puedo pedir la suspensión de tratamiento, dice que cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 31 de la presente ley, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. Eh, Esto también es muy parecido a lo que ya había comentado. Si, por ejemplo, el interesado, el titular, ¿no es cierto? El titular se opone, ¿no es cierto?, al tratamiento de datos personales porque se da cuenta de que no es legítimo, es ilegal. Mientras se está haciendo esa investigación, se puede generar una suspensión, ¿no?, de tratamiento de datos personales. ¿Qué más dice, no? Dice de existir negativas por parte del responsable encargado de tratamiento de datos personales y el titular recurra por dicha decisión ante la autoridad de protección, esta suspensión se extenderá hasta la resolución del procedimiento administrativo. Esto es un poquito más grave, ¿no? Porque aquí, ok, mira, el responsable no me quiere hacer caso, no me quiere suspender el tratamiento, ¿no? A veces por un tema de negocio, ¿no? O negligencia por parte del responsable. Pero eso no es culpa del titular. Entonces lo que puede hacer es eh, eh, quejarse, ¿no? Dejarse, recurrir directamente a la autoridad, ¿no? Para que ella, con un procedimiento administrativo, con una resolución que emita la autoridad, pues ahora sí se suspenda, ¿no? El tratamiento de datos personales. Dice también que cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos, deberá colocarse en la base de datos, miren, deberá colocarse en la base de datos en donde conste la información impugnada que ésta ha sido de objeto de conformidad por parte del titular. Claro, si hay datos personales, que es muy probable que sí existan, donde no, digamos, em, no es preciso, no es exacto, no se ha actualizado, es todavía desactualizado. Por lo tanto, mientras hace ese procedimiento, el responsable, ¿no? Digamos que eh, eh, puede hacer digamos, esa suspensión hasta que finalice, ¿no?, la verificación de los datos personales del titular, que han cambiado, ¿no? Luego dice que el responsable de tratamiento de datos personales podrá tratar los datos personales que han sido objeto de ejercicio del presente derecho por parte titular únicamente en los siguientes supuestos: para la formulación y el ejercicio de la defensa de las reclamaciones, como el objeto de proteger los derechos de la otra persona natural o jurídica, o por razones de interés público importante. Repito, ¿no? Dice, el responsable de tratamiento podrá tratar los datos personales que han sido objeto del ejercicio del presente derecho por parte titular únicamente en los siguientes supuestos. O sea, si se está suspendiendo los datos personales, o sea, se ha suspendido el tratamiento, hay algunos casos en que sí podría hacerse un tratamiento, digamos, por excepción, y estos son los que acá dice, ¿no? Únicamente, por eso aquí dice, ¿no? El responsable podrá tratar, ¿no?, en los siguientes casos, para la formulación de proceso de defensa. Claro, pues sí, que, ok, yo le pido a la empresa, oye, ¿sabes qué? Suspende el tratamiento de datos personales. Pero la empresa dice, está bien, yo te voy a suspender, no voy a hacer tratamiento de los datos personales tuyos, ¿ya? Pero, oye, estamos en un proceso administrativo, en un litigio. Entonces yo necesito emplear tus nombres para contestar esos litigios, para defenderme, para, digamos, resolver a un reclamo. Entonces no puedo dejar de utilizar ciertos datos personales que tú me has entregado, ¿no? Entonces, estos son el derecho, pues, a la suspensión, ¿no?, que es otro derecho que la ley faculta a los titulares para que hagan uso de este derecho. Y bueno, el artículo 20, mire, ya es un tema que ya habíamos hablado también en la sesión anterior.
¿no es cierto? Dice derecho a no ser objeto de una decisión basada en única o parcialmente en valoraciones automatizadas. Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Cuando el responsable puesto tiene datos personales, dice, por ejemplo, te doy un préstamo en 2 minutos, ¿no? Y hay una serie de validaciones de por medio. Y pasan el minuto y sale que tu préstamo no ha sido aprobado, no reúne los requisitos. Y muchas veces ahí queda, ¿no? El titular no sabe qué es lo que, por qué es que no ha accedido a un determinado préstamo, no se vio determinado beneficio, determinada beca, qué sé yo. Entonces tiene derecho a decir, oye, yo no me voy no me voy no acepto ese resultado por esa aplicación automatizada. Yo voy a ir directamente a la agencia, presencialmente a la agencia bancaria, le voy a dar mi número de cédula, mis datos personales y quiero que él me diga si procede o no mi préstamo. Si no procede, quiero que me diga por qué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han visto que hace que el banco decida no darme un préstamo? Eso se llama el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas, ¿no? Repito, estos casos, típico caso, cuando esos préstamos en línea de 1 minuto, ¿no? Y pones tu número de cédula y te sale el resultado. Entonces, el titular tiene derecho a no. Yo no quiero que mi evaluación crediticia sea de esa manera. Yo quiero que lo hagan presencialmente. Oye, pero actualmente eso de ir a la agencia presencialmente, ya no es, ya no se hace. No, yo sí quiero eso. Yo tengo derecho. Artículo 20, la ley lo permite, ¿no? ¿Ok? Dice que no se aplicará este derecho cuando la decisión es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato, el titular y el responsable, ¿no? Claro, por ejemplo, hay un formulario automatizado, ¿no? Para un contrato, entonces ahí ya no aplica, ¿no? No aplica este derecho, ¿no? O está autorizada para normativa aplicada en orden judicial, o se basa en consentimiento explícito del titular, eh, la decisión no conlleva impactos graves o riesgos verificables por el titular. Ya que dice, ¿no? No se podrá exigir la renuncia a este derecho en forma adelantada a través de contratos de adhesión masivos. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el titular de datos personales para informar una decisión basada únicamente en versiones automatizadas, este derecho le será informado explícitamente por cualquier medio. Claro, lo que está diciendo es lo que habíamos visto como ejemplo, ¿no? Que inmediatamente se le pone el resultado. Si es automatizado, le debe mostrar automáticamente el resultado de esa valoración. Que después no le guste el titular, no esté de acuerdo, claro, porque la ley lo permite, permite que haga una solicitud, un reclamo, y más bien esa, ya no el que el banco decida o no darle un préstamo, ya no va a ser por esa aplicación que le dice que en 1 minuto lo va a decir si aplicas o no. No, ya no quiere así, ahora quiere que lo hagan presencialmente. Eso es lo que quiere decir. Bueno, em, acá también hablando del derecho de las niñas, los niños, adolescentes, a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en evaluaciones automatizadas, ¿no? Parecía lo que les había dicho, ¿no? Porque pasa que hay niños, niñas, a veces hacen becas, esos colegios le piden un monto de separación de matrícula, de vacante, digamos, los niños, ¿no? Que se van a ir unidos, digamos, ¿no? Ya los colegios están haciendo, este, separando matrículas, separando vacantes, y ellos también utilizan aplicaciones de valoraciones automatizadas, ¿no? Y a veces esas valoraciones dicen, oye, no has accedido al colegio y no dicen nada, no dicen por qué. Entonces este niño o niña que quería ser alumno de tal colegio, digamos, de un determinado prestigio, le dicen, no puedes acceder, no puedes ser alumno, a pesar que, no sé, reúne los requisitos económicos. Y si sale eso como una decisión automatizada, los niños y adolescentes también pueden apelar, ¿no? Apelar. Por eso dice acá, ¿no? Que además de los presupuestos establecidos en el derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas, no se podrán tratar datos sensibles o datos de niñas, adolescentes, a menos que se cuente con una autorización expresa. O que esto que les he dicho, siempre y cuando pues haya obviamente una autorización expresa o sea legal, ¿no? O esté pues papá, mamá, quien está haciendo directamente el trámite.
¿no? O cuando dicho tratamiento se esté destinado a salvaguardar el interés público esencial, el cual se evalúa en atención a los estándares internacionales de derechos humanos y como mínimo satisfaga los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y dice que además, pues, salvaguardas específicas para proteger los derechos fundamentales de los interesados. Por eso dice acá, ¿no? Los docentes en ejercicio opresivo de sus derechos a partir de los 15 años podrán otorgar en calidad de titulares su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales siempre que se les especifique con claridad sus fines, ¿no? Bueno, aquí lo que está diciendo, pues, que los niños sí tienen derecho a reclamar, a no ser objeto de operaciones automatizadas, similar al caso que le hemos dicho, típico ejemplo, por ejemplo, en los colegios, en lo que se pide vacante, ¿no? Pero eso sí, solo sí, como son niños, niñas, adolescentes, sí, solo sí, el quien está haciendo esa gestión, pues es un representante legal o el padre o la madre, ¿no? ¿Ok? Bueno, derecho a la consulta, la persona tiene derecho a la consulta política gratuita en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber, quisiera saber si tal empresa ha sido o no sancionada por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Es una pregunta válida, ¿no? Entonces vas a la autoridad y pones el nombre de la empresa y te va a decir si es que ha sido o no sancionada. Entonces, por eso que ya la autoridad pues propondrá un mecanismo para que los titulares pues puedan decir, ah, mira, esta empresa me está pidiendo método personal, voy a ver si ha sido sancionado o no, para saber si es que, cómo está su grado de alineación con la ley de protección de datos personales, ¿no? Está sancionada, entonces eso yo como cliente digo, ah, no, esta empresa no me da confianza, entonces mejor me voy a otra empresa, a la competencia, ¿no? Entonces por eso dice el derecho a la consulta, ¿no? Las personas tienen derecho a la consulta pública y gratuita ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Derecho a la educación digital, ¿no? La persona tiene derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción, ¿no es cierto?, relacionado pues a los datos personales, ¿no? ¿Ok? Así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales, ¿no? Eso es lo que está diciendo. El derecho a la educación digital tendrá un carácter inclusivo, sobre todo en lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. El sistema educativo nacional, incluyendo el sistema de educación superior, garantizará la educación digital no solo a los favores de los estudiantes de todos los niveles, sino también a los docentes, ¿no? Debiendo incluir dicha temática en su proceso de formación. Dicho de otra manera, todas las personas, todos los ciudadanos tienen derecho a capacitarse, a sensibilizarse, a conocer más sobre los alcances de la ley, de tal manera que puedan cumplirse, adecuarse de acuerdo a los requerimientos legales, ¿no? O sea, que sean pues entendible, que sea manejable, que incluso se cuiden en las escuelas, ¿no? En los colegios se hable sobre estos derechos, ¿no? En las universidades se pueda a mencionar estos derechos, estos aspectos que hemos hablado de la ley para que todas las personas pues, del país pues, estén civilizados y sepan de qué se trata, cuáles son sus derechos, qué es lo que la ley le ampara, ¿no? A veces las personas no conocen sobre eso, ¿no? Y no es porque no quieran conocerlo, sino porque desgraciadamente pues, no ha habido esa difusión, digamos, una difusión desde niños, ¿no? Desde la escuela, de la etapa infantil, ¿no? Hasta la universidad. Entonces lo que dice acá es que, como dice aquí, ¿no? Dice que el sistema educativo nacional, incluyendo el sistema de educación superior, garantizará la educación digital no solo a favor de los estudiantes, sino de todos los niveles, sino también a los docentes, ¿no? Entonces, ya lo que está diciendo que eso es ya de carácter educativo, de carácter nacional. Todos deben tener un espacio, todas las universidades, colegios, nidos deben dar un espacio para que las personas se concienticen, se sensibilicen en el uso de sus derechos, de lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿no? Esto es un derecho, también dice este capítulo de derechos de datos personales de los titulares, ¿no?
Bueno, luego dice, por último, el artículo 24, ¿no es cierto? El artículo 24, el ejercicio de derechos, habíamos conversado, dice el Estado, las entidades educativas, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Defensoría del Pueblo, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, proveedores de servicios de la sociedad de información, por ejemplo, proveedores de Internet, y el conocimiento y otros entes relacionados dentro del ámbito de sus relaciones están obligados, dice, ¿no? Están obligados a proveer información y capacitación relacionada con el uso y tratamiento responsables, adecuado y seguro de datos personales de niñas, niños, adolescentes, datos titulares, como sus representantes legales, ¿no? De conformidad con la norma emitida por la autoridad. Entonces, es lo que este artículo 24 también es importante, ¿no? Están obligados a proveer información sobre el uso responsable, ¿no? Y seguro de los datos personales, pues, de niños, niñas, ¿no? Entidades educativas, por ejemplo, el nido, ¿no? El nido, por ejemplo, ¿no? Donde están niños pequeños, ¿no? 3, 4 años, ¿no? Ese es, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Dice que estas entidades educativas como niños están obligadas a proveer información y capacitación relacionada con el uso y comportamiento responsable de datos personales de los niños y niñas, ¿no? ¿Ok? O sea, debe decirle, esa información también debe remitirse a la Autoridad de Protección de Datos Personales, ¿no? También dice que eh, los adolescentes mayores de 12 años y menores de 15, así como las niñas y niños, para el ejercicio de sus derechos necesitarán de un representante legal. Es lo que está diciendo, ¿no? Necesitas, los niños de esa edad, las personas de esta edad, necesitan un representante legal. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 18 podrán registrar de forma directa ante la Autoridad de Protección de Datos Personales o ante el responsable de la base de datos personales de tratamiento. Entonces hay un rango de edades por las cuales, según la ley, necesita un representante legal o no, ¿no? Además dice, finalmente, ¿no? Que los derechos del titular son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. Dicho de otra manera, ¿no? Eh, claramente, pues, lo que dice acá es que todos estos derechos que hemos visto es lo que la ley de provee, la ley le faculta a los titulares. No se olviden, no importa la categoría, puede ser categoría de datos personales de clientes, puede ser de proveedores, puede ser incluso los mismos trabajadores como son ustedes, ¿no? Postulantes, contratistas, etcétera. Todos tienen derechos en cuanto a datos personales se refiere y que la ley explícitamente ya lo contempla, ¿no? Y hay casos en los cuales, como ustedes pueden ver, la ley incluso aborda el caso para niños y niñas, ¿no? También los aborda, ¿no? Que casos son menores de 12 años o mayores de 15, ¿no? Menores de 15 ya necesitan un representante legal, ¿no? Entonces, para la ley, los adolescentes mayores de entre 15 y 18 años ya pueden registrar sus propios derechos ante la propia autoridad y los responsables, ¿no? Entonces, todo este capítulo que hemos visto, como ustedes pueden ver, en la empresa, en este caso, como ejemplo de Eloy, ya lo he contemplado. Fíjense cómo lo está haciendo, acá cómo lo está definiendo en esta portal web, ¿no es cierto? Y es una buena práctica. ¿Por qué les presento este ejemplo? Porque es lo que ustedes también deberían hacer, es decir, crear estas políticas, publicarlas en la web, ¿no? De tal manera que todos los usuarios que cuando utilicen, em, digamos, cuando utilicen estos servicios que provee la empresa, sepan que sus datos personales están regidos bajo una política que a su vez está alineado a los requerimientos legales que pide la ley, ¿no? Esta política de privacidad, como yo le dije en la anterior sesión, está bastante bien estructurada, ¿no? Cumple con los aspectos que pide la ley, ¿no? Por ejemplo, estos medios para el ejercicio de los derechos del titular, derechos altos, cumplen con el capítulo anterior, ¿no? Con el capítulo 3, ¿no? Que hablaba sobre lo que es derechos, ¿no? Fíjense todo lo que es derechos
ya lo hemos cubierto, ¿no? Todo lo que el capítulo 3, derechos, ya está cubierto. Y para evidenciar que se está cumpliendo, una buena práctica es utilizar pues una política web, un contrato, cláusulas en un contrato con los trabajadores, contrato con los proveedores, etcétera, ¿no? Aquí es un ejemplo de tratamiento para clientes, mire, pero también ellos han incluido proveedores y terceros, y no está mal, está bien. Tú puedes poner incluso esta política de privacidad para trabajadores, también lo puedes hacer, ¿no? Es cuestión de estilo, ¿no? No está mal. Está bien porque lo estás describiendo, estás siendo transparente, ¿no? Pero es importante, eh, eh, que esa narrativa que empleemos para cumplir con la ley, siempre estemos mirando los principios que hemos hablado en la mañana, el capítulo 2, los principios que hemos hablado, los 13 principios, luego los derechos que hemos visto, de una manera estructurada, ¿no? No escribamos de manera tensa porque si no, no se va a entender, ¿no? No olvidar esta parte que es muy, muy importante también, ¿no? De cara al cumplimiento con la ley, ¿no? Bien, entonces, esos son lo referente a los derechos, ¿no? A los derechos de protección de datos personales, ¿no? Ahora vamos a ver el sistema de protección de datos personales, ¿no? Habíamos visto en el artículo 5, ¿sí? En el artículo 5, ya nos decía la palabra de sistema de gestión, los integrantes, ¿no? Del sistema de datos personales, ¿no? Entonces aquí, acá tenemos pues los participantes, ¿no? Como mínimo, no son los únicos, obviamente, pero son lo mínimo que debería estar presente en una organización, ¿no? Por ejemplo, primero el titular, siempre va a haber un titular de datos personales, ¿no? Eh, el responsable del tratamiento de datos personales ya hemos visto que es uno de los participantes, ¿no? En este sistema de gestión. El encargado también es otro participante importante. El destinatario, ¿no? También, ¿no? El destinatario, acuérdense que por definición no es ni responsable ni encargado, ¿no? Eso en cuanto al destinatario, ¿no? Luego, otro componente para el sistema de protección de datos personales tenemos la autoridad de protección de datos personales, ¿no? También tenemos las autoridades certificadoras, que es como que cuando una organización ya siente que está preparada, ¿no? Ha pasado por todo lo que es las etapas de gestión de datos personales, a veces, y es una buena práctica, a veces quieren, digamos, ¿no? Quieren acreditar ante una autoridad, a una entidad externa, ¿no? Es como decir una certificación externa, ¿no? Así como hay certificación ISO 9001, ¿no? Entidades como SGS, Bureau Veritas, AENOR español, ¿no? SGS es británico, por ejemplo. Entonces, las empresas también podrían certificarse, ¿no? Decir, oye, mira, voy a contratar a un auditor externo para que acredite, para que certifique, valide, confirme que estoy cumpliendo con toda la ley, ¿no? Entonces, una vez que se cumple todo eso, viene el auditor y certifica que efectivamente han pasado, cumple con todo eso, le da la acreditación. Pero esa certificación no se hace no se certifica la ley, sino se hace a una norma que se llama la ISO 27701. Otro componente dentro del sistema de gestión es el delegado de protección de datos personales, ¿no? El delegado, como hemos hablado en las anteriores sesiones, es eh, el que va a ser el nexo, ¿no? Entre el responsable, ¿no? Y la autoridad, o el nexo entre el responsable y el encargado, ¿no? Entonces, esta figura de delegado, ya lo hemos comentado anteriormente, es como que debería tener el rango de asesor, ¿no? No debería estar abajo de la gente de TI, no olvidar eso, ¿no? Porque parte de las situaciones del delegado es realizar análisis de vulnerabilidades, gestiones de riesgo,
y es muy complicado que haga gestiones de riesgos en un área donde el mismo pertenece, ¿no? Habría mucho conflicto de interés, ¿no? Entonces, estos componentes son los mínimos necesarios que tiene un sistema de protección. De hecho, el artículo 5, como los integrantes, ya la ley nos definía, ¿no? Cuáles son los participantes en ese sistema de gestión, ¿no? Entonces, estos son los mínimos componentes, roles que participan en un sistema de protección de datos personales. Em, y como es un sistema de protección, yo les decía que hay un estándar internacional sobre estos temas. Ese estándar internacional que ve los temas, que es un estándar internacional, una norma internacional por las cuales muchos países, entre ellos Ecuador, la han utilizado y la han adaptado a la realidad propia del país. Esa norma que han utilizado Ecuador, México, Perú, España, es la norma internacional, la ISO 27701, que es una extensión relacionada netamente a lo que es privacidad de seguridad de la información. Y define también una serie de controles que figuran dentro de ese estándar, ¿no? Es un estándar internacional que proporciona pues directrices, buenas prácticas para la protección de la privacidad, ¿no? Eso es la ISO 27701. Y aquí les presento, miren, esta es la ISO 27701, que es una extensión de la norma 27001, ¿no? ¿Para qué? Para la gestión de información sobre la privacidad, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería comentar. Es una norma internacional. Vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión. ¿Cuáles son los beneficios de tener, ¿no es cierto?, de haber implementado la norma? Estos son los beneficios, ¿no? Confianza con las personas, ¿no? Con la comunidad, con los clientes. Transparencia, pues, digamos, genera más negocio también porque los clientes se sienten más confiados, ¿no? Ve que hay más confianza en la entrega de su autorización, consentimiento de datos personales con la empresa. Hay roles y responsabilidades ya específicos que la norma aclara y aprueba el cumplimiento normativo, o sea, la ley, ¿no? O sea, permite que la ley orgánica se cumpla desde una perspectiva más rigurosa, más específica, de tal manera que si tú implementas esta norma, la 27701, en realidad estás también cumpliendo con la ley orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que tú cuando implementas la 27701 estás obviando la ley. No, 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 no. No es así. Es más bien al revés. Cuando tú implementas la 27701, implícitamente estás cumpliendo con lo que exige la ley orgánica. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Ecuador, de Colombia, Perú, México, España, todos esos países que tienen sus propias leyes ya de protección de datos personales, lo han hecho, lo han narrado, lo han descrito en básicamente alineándose a lo que dice la norma internacional sobre protección de datos personales. ¿Y cuál es la norma de protección de datos personales internacionalmente reconocida y que muchos países mediante su ley están alineados? Acá se los presento. Es la ISO 27701. Esta es la norma internacional por la cual los países las han utilizado para luego convertirlas en leyes como la que vemos ahora, ley orgánica. Claro, la ley orgánica se ha adaptado a la realidad de cada país. Hay una ley orgánica de protección de datos personales en Ecuador, hay una ley de protección de datos personales en México, hay una ley de protección de datos personales en Perú, en Argentina, pero cada ley, cada una de esas tienen algo en común. ¿Y cuál es lo común? Que todos esos países basan sus leyes de protección de datos personales en esta norma, en esa norma. Por eso que ustedes van a ver que la ley de esos de México, de España, es muy parecida a lo que dice la ley orgánica del Ecuador. Y eso no es casualidad. ¿Por qué no es casualidad?
porque todas las leyes orgánicas, todas esas leyes de protección de datos personales en esos países, la han elaborado siguiendo como base esta norma, la 27700. En conclusión, si tú quieres certificarte, como acá lo dice, ¿no? Entidades certificadoras que forman parte del sistema de protección de datos personales, o bueno, digamos que este sistema, esta certificación que es dada por entidades internacionales, va a certificar esta norma, la ISO 27701. Son ellos los que van a hacer esa certificación, esa valoración. ¿Y qué se hace, no? Que esas empresas que promueven la certificación de procesos, de empresas que cumplen con este ISO 27701, en realidad también están cumpliendo con la ley. Y cuando ya tienes implementado un sistema de gestión basado en la 27701, y ya tienes un proceso maduro de implementación, entonces ya puedes contratar por ejemplo, a SGS, que es una entidad internacional certificadora británica, o puedes contratar, no sé, pues a AENOR, que es una empresa también certificadora internacional reconocida, española. Entonces, ¿qué hacen ellos? Envían auditores a esas empresas del sur de los países y ellos comienzan a ver, pues, que estés cumpliendo con cada uno de esos requisitos que pide la norma. Al cumplir con cada uno de los requisitos que pide la norma, indirectamente también estás cumpliendo con la ley orgánica. Y eso es lo que todos los países hacen. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es aplicable, no? La 27701 en realidad, tú puedes aplicar la 27701 en cualquier empresa. En cualquier, no importa si es pequeña o grande, no importa si es del Estado o privada, no interesa. Es siempre digamos, aplicable para cualquier organización, sea del Estado o sea privada, sea pequeña o grande, no interesa. En realidad, lo puedes aplicar en cualquiera de esas entidades, ¿no? Y esta norma aclara muchas tareas, ¿no? Que es aplicar lo que es el responsable de tratamiento de datos personales y lo que es el encargado de tratamiento de datos personales. Esta es un poco la estructura de la norma. Fíjense como ustedes pueden ver aquí. Este es digamos que es la estructura general, ¿no? Hay cláusulas que la vamos a ver con más detalle. Miren, cláusula 1, 2, 3, 4. Y aquí al lado está las cláusulas referente a lo que hablaba la ISO 27001. La ISO 27001 es la norma de seguridad de la información, ¿no, verdad? Netamente información. Pero la 27701, que es familia de la 27000, también tiene sus propias cláusulas. Y no es que sea algo muy diferente de la 27001, sino que la 27701, que es familia del 27001, habla netamente sobre la seguridad, pero la seguridad orientada a los datos personales, ¿no? Y a los requisitos y las obligaciones de seguridad que tiene tanto el responsable como el encargado de datos personales. ¿Ok? Bueno, también comentarles que esta norma tiene algunos anexos. Ustedes lo pueden ver aquí. Tiene anexos, anexo A, anexo B. Al anexo A nos habla los controles necesarios que debe aplicar todo responsable de datos personales. Y el anexo B nos dice pues cuáles son los datos, los objetivos, los controles para los encargados. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay un anexo pensado para responsables y otro anexo pensado para encargados. Cada uno tiene sus controles de seguridad. Entonces, ustedes dirán quizás, oye, pero Miguel, entonces voy a implementar la 27001, la 27701 y no la ley orgánica. No, no es así. En realidad, lo que busca la norma es que
cumpliendo con estos requisitos, también estás cumpliendo con la ley orgánica. Implícitamente lo estás haciendo. Y eso no es casualidad. ¿Por qué no? Porque en realidad la ley orgánica se basa, está construida, está elaborada en base a este estándar 27.701. ¿Sí? Está hecha bajo este estándar. Es más, los términos que emplea responsables, proveedores, eso es de esta norma. ¿Sí? Los términos de qué cosa debe hacer el encargado, qué cosa debe ser responsable, es lo que dice esta norma. ¿Sí? Entonces, algunos conceptos que hemos visto como derechos ARCO ya los dice la norma. Acá estaba, realmente. Lo han sacado de aquí. Y no está mal, sino que todos los países lo hacen, pues porque todos tienen que hablar el mismo lenguaje. Bien, entonces este tema lo vamos a ver entonces en la siguiente sesión. Nos quedamos aquí y continuamos en la siguiente sesión para revisar más sobre estos temas de datos personales, ¿no? Definido la norma. Bueno, entonces, acá les muestro entonces la norma. Bueno, en este caso es una NTP, norma técnica peruana, pero en realidad, como es un estándar, no lo van a ver pues en cualquier país la narrativa va a ser la misma, ¿no? Es simplemente traducción, nada más, pero en realidad se puede utilizar en cualquier país porque es una norma estándar. Esa la puedes utilizar para ver qué habla esta norma respecto a la privacidad de datos personales. Muy bien, entonces nos quedamos aquí y continuamos en la siguiente sesión para ver más sobre estos temas, ¿sí? Ya después les muestro un poco el detalle de qué cosa significa o qué cosa, cuáles son los requerimientos de esta norma 27.701. Bien, continuamos en la siguiente sesión. A la siguiente sesión continuamos. Gracias.